tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te contarán. Lo que otros no te muestran ni te mostrarán. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la realidad para que sepas realmente lo que ocurre en la República Argentina. Venimos de un super domingo electoral, nuevos triunfos del peronismo arrollador en algunas provincias. La derrota número 14 para Cambiemos, 14 derrotas consecutivas en las provincias de Cambiemos, cuyo sello, cuya marca está en crisis, cruje Cambiemos. Solo ayer la provincia de Jujuy le dio una alegría al gobierno en su peor momento político y económico. Ya a 48 horas del cierre de alianzas electorales, todas las conversaciones se aceleran. De eso también te vamos a estar contando y analizando esta noche. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Manual de Operaciones. Es muy importante lo que vamos a contar esta noche, lo que te vamos a mostrar, lo que ha sucedido en Brasil como reflejo de lo que han intentado en la República Argentina y siguen las mismas operaciones vía la justicia para eliminar adversarios políticos, para encarcelar a adversarios políticos. En Brasil lo lograron. A Lula, que si no estuviera preso hoy sería el presidente de Brasil, el poder político, mediático y judicial con la operación Moro lo mandó a la cárcel. Solamente con la íntima convicción que el juez Moro decía tener de las pruebas que nunca hubo contundentes contra Lula. En la Argentina de Cambiemos, como un espejo, la misma operatoria. La misma operatoria. Jueces, fiscales, con la relación que en Brasil se destapó en las últimas horas. Los chats privados entre el juez Moro presionando a los fiscales para que, sea como sea, tenían que acusar a Lula, aunque las pruebas sean débiles o inexistentes. Pero la orden de Moro era: activen todo contra Lula. En la Argentina, gracias al D'Alessio Gay, toda la podredumbre está saliendo a la superficie. Por eso el poder político, mediático y judicial de la Argentina está tan nervioso, porque se empiezan a caer todas las caretas, todas las mentiras. Sale a la luz la Operación Brasil. Aquí hace varios meses que está saliendo a la luz toda la podredumbre de un sistema político, judicial, de inteligencia, mediático, enhebrado entre sí para eliminar adversarios políticos vía la justicia. Por eso el hashtag Manual de Operaciones, porque son un calco, lo de Brasil con lo de Argentina. Moro, que aquí fue tratado como un héroe. Vamos a repasar las fotos porque lo trajeron a la Argentina, al juez Moro, para exhibirlo como el héroe del Lavajato, porque era el juez a seguir. Y mire, claro, tanto que hizo Moro que Bolsonaro lo puso como ministro de Justicia. Ahí está, la primera foto de Moro con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y el juez federal Claudio Bonadía, a imagen y semejanza. Lorenzetti, propulsor de Bonadío, de las causas contra la expresidenta, y allí estaban junto a Moro, exhibiéndose aquí en la Argentina. Era el ejemplo a seguir. Otra más. El ministro de Justicia, Germán Garabano,
también con el juez Moro, a quien destacaba siempre como el gran juez, y las imitaciones a seguir por los jueces argentinos. Varias fotos de Garabano con el juez Moro. Después lo calcaban todo y bajaban línea para algunos jueces que se arrodillaron ante el poder de Cambiemos. Y más hay. Y infaltable, la titular de la Oficina Anticorrupción, la titular de la Oficina de Venganza, de Persecución Política, Laura Alonso, también saludando al juez Moro. Y vamos a ver, porque ¿qué van a decir ahora con las revelaciones que están saliendo a la luz de cómo fabricaron pruebas? Mejor dicho, ni fabricaron pruebas. Mire, ni fabricaron pruebas. Todo era presión de Moro hacia los fiscales para que sea como sea, tenían que acusar a Lula. Pedro Brigger, buenas noches. Y el primer análisis, contanos, Pedro, ¿quién revela esta operación en Brasil y la instancia en qué punto se encuentra hoy lunes? Buenas noches, Gustavo. Hace 24 horas aproximadamente salió la información, una revista, un portal de investigación que nació en Estados Unidos en el año 2014, The Intercept, tiene una versión en Brasil, en portugués, su director vive ahí, por lo tanto publican una serie de mensajes de diversos grupos donde estaban dos personas claves, el juez Sergio Moro y el procurador general que se llama Deltan Dallagnol, y varios grupos de WhatsApp. ¿Qué es lo que revelan en este portal de investigación y que dicen que por ahora están comenzando a revelar algunas cosas? 4 cuestiones fundamentales. Primero, la trama para destituir a Dilma Rousseff en el año 2016. Segundo, el objetivo central, meter preso a Lula da Silva. Tercero, evitar que Lula da Silva pudiera ser candidato en las elecciones del 2018. Y en cuarto lugar, evitar que Fernando Haddad, el designado por Lula da Silva, pudiera ganar las elecciones en el 2018. ¿Cómo se arma esta trama? Filtrando a lo largo de los años todo tipo de audios a los medios de comunicación para desprestigiar a Lula da Silva y Dilma Rousseff. No sé si te suena conocido, Gustavo. Por supuesto, porque la operación comenzó contra Dilma, el golpe blando contra Dilma del poder político, mediático y judicial, y después siguieron con toda esta operación en la que se enganchó el propio Moro, que presionaba a los fiscales. Mire lo que dice, exclusivo, los mayores fiscales de Brasil en una trama secreta contra el partido de Lula. ¿Les suena esto en la Argentina? Bien, podríamos cambiar y diríamos, los mayores fiscales de Argentina en una trama secreta contra la expresidenta Cristina Kirchner. Un enorme tesoro de documentos secretos revela que los fiscales más poderosos de Brasil, que han pasado años insistiendo en que son apolíticos, en lugar de un complot para evitar que el Partido de los Trabajadores, o PT, ganen las elecciones presidenciales del 2018, al bloquear o debilitar una entrevista previa a las elecciones con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, con el propósito explícito de afectar el resultado de la elección. Agreguemos, Gustavo, sí, que esto que acabas de leer, nosotros acá lo dijimos en C5N en los últimos 2 años. Lo que pasa es que no estaban los documentos, no estaban los diálogos entre el juez y los diferentes procuradores y fiscales, que ahora sí accedemos. Claro, esto, digamos, esto es ya cuando Lula estaba preso, por ir preso, ¿no? Ahora vamos a ver los chats que se intercambiaban antes de meterlo preso a Lula. Los fiscales pasaron casi un día inventando estrategias para evitar que la entrevista de Lula se llevara a cabo antes de la elección, o al menos diluyeran su impacto, de especular si una conferencia de prensa sería menos efectiva que una entrevista personal, o si deberían solicitar una petición para permitir que todos los demás prisioneros sean entrevistados para distraer la atención de Lula. Luego, Tessler dejó en claro
para que estos fiscales estaban tan molestos por el hecho de que el expresidente pudiera escuchar al público antes de las elecciones. ¿Quién sabe? Pero una entrevista antes de la segunda ronda de votación podría ayudar a elegir a Haddad. Los fiscales en Brasil metidos de lleno en la política, metiéndose para evitar de todas formas que Lula hable, que Lula pueda tener algún tipo de incidencia sobre el proceso electoral. Ahora vamos a ir, porque acá está, este es el juez Moro, este es el juez Sergio Moro, el juez del Lavallato, tomado en la Argentina como ejemplo, que ni bien ganó Bolsonaro, saltó al puesto de ministro de Justicia, claro, lo premiaron por los servicios prestados. Y este es el fiscal general Deltan Dallagnol, el fiscal general Deltan Dallagnol, el que tenía que llevar adelante las acusaciones contra Lula. Como las pruebas eran débiles y el fiscal decía, tenemos pruebas débiles, Sergio Moro lo presionaba diciéndole, no importa lo de las pruebas, usted tiene que acceder a la acusación contra Lula. Y incluso le daba hasta recomendaciones sobre cómo hacer un PowerPoint acusatorio con el edificio de Lula, relacionarlo, decía, de alguna forma a Lula con Petrobras. Eso le marcaba Moro, el juez, al fiscal, en algo totalmente armado. Pedro. Sí, digamos que ellos siempre se presentaron como técnicos imparciales y apartidarios. Lo decían, lo escribían, lo publicaban. No nos metemos en política, solo perseguimos justicia. Lo que todo esto revela es que efectivamente estaban actuando en política, porque obviamente el Poder Judicial nunca es imparcial, y además lo que antes mostraban los diálogos tienen que ver con una entrevista que le piden varios medios de comunicación a Lula da Silva, la Folia de San Pablo principalmente, que ese diario está muy enojado con lo que está pasando, porque ellos querían una entrevista y se la negaron, porque el juez y el procurador, y varios de ellos, en grupos de WhatsApp, debatían qué era mejor o peor, cómo hacer la entrevista. Lo que leías antes, si hacerla solo, si hacerlo en grupo, cómo licuar la entrevista, porque el gran temor de ellos era que si Lula da Silva, aún preso y fuera de carrera, daba entrevistas, eso iba a favorecer a su candidato Fernando Haddad, y Fernando Haddad podía ganar las elecciones. Entonces, entre ellos debaten qué hacer para tener menos daño y que Haddad no gane las elecciones. Bien, vamos a ver ahora, porque la revista de Intercept está revelando hasta ahora poco material, lo que ha mostrado, bien lo decía Pedro, vamos a ver una parte de lo que sostiene, acá está, el fiscal general Deltan Dallagnol. Dirán, él le dice a un grupo de fiscales, dirán que estamos acusando en base a los diarios. En base a los diarios, ¿le suena? En base a los diarios. Dirán que estamos acusando en base a los diarios y pruebas frágiles. Hasta ahora tengo dudas. Mire lo que dice el fiscal general. Hasta ahora tengo dudas de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento. Y después de que me hablaron, estoy con recelo de la historia del departamento. Atención, el fiscal general que tenía que acusar a Lula, duda de las pruebas que le decían que tenía que presentar. Importantísimo, en el armado de la causa, lo mismo que hacen en la Argentina y que está saliendo a la luz. Ahora, mire lo que dice el fiscal. Dirán que estamos acusando en base a los diarios y pruebas frágiles. Hasta ahora tengo dudas de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento. Y después de que me hablaron, estoy con recelo de la historia del departamento. Habrá que ver quién le habló, ¿no? Fíjate, Gustavo, que según The Intercept, esto lo dice 4 días antes de presentar la denuncia. Sí. 4 días antes de presentar la denuncia, duda.
porque se da cuenta que no tiene pruebas suficientes. Lo que pasa que se había creado el clima. Por eso la difusión de tantos audios a través de los medios de comunicación fue importante, porque se creó el clima para demonizar a Dilma Rousseff primero y a Lula da Silva después. Y después que me hablaron, estoy con recelo de la historia del departamento. Son puntos en los que tenemos que tener las respuestas ajustadas y en la punta de la lengua. Lo dice el fiscal general, que no tenían pruebas para acusar a Lula. Pues bien, Moro dice: acusen, sigan adelante. Y él les da cómo era la idea a seguir. Otra parte, a ver. El Carol PGR, que funciona, que así está indicado en Telegram, porque son todos mensajes de Telegram, se identificaban al grupo de fiscales, lo que acá sería la Procuraduría General. Deltan, le dicen los fiscales, o desde la Procuraduría, acá lo que sería Casal, Deltan al fiscal general: Deltan, amigo, toda mi solidaridad, estamos en un tren fuera de control y no sé qué nos espera. Sigo muy preocupado por el posible regreso del PT. Claro, se habían mandado el moco sin prueba de acusarlo a Lula, de mandarlo a la cárcel. Deltan Dalagnol, el fiscal general, dice: estoy contigo, Carol. Entre ellos se daban fuerza. Control, la Procuraduría, reza de hecho, necesitamos esto como país. Le salían, lo hacían por el país. Estos eran los fiscales que acusaron finalmente a Lula, ¿no? Bueno, a raíz de esto, ya ayer a la noche, Dilma Rousseff, la expresidenta destituida, recordemos, en agosto de 2016, pidió la inmediata liberación de Lula da Silva. Creo que tenemos el tuit de ella, se comunicó por las redes sociales inmediatamente al saber eso. Dilma Rousseff, la expresidenta, ahí lo podemos ver, si no me equivoco. Las revelaciones de @ de Intercept dejan explícita relación ilegal y espuria entre el juez Sergio Moro y abogados del Lavallato, especialmente por Deltana Dalagnol, un fraude jurídico construido para condenar a Lula sin crímenes, sin pruebas e impedir su elección para presidente. Por supuesto que también quien fue candidato a la presidencia, Fernando Haddad, se expresó después de conocer todo esto. Podemos estar ante el mayor escándalo institucional de la historia de la República. Muchos serían presos, procesos tendrían que ser anulados y una gran farsa sería revelada al mundo. Vamos a acompañar con toda cautela, pero no podemos detenernos, que se apure toda la verdad. Esta mañana nosotros en Mañana Silvestre en Radio 10 hablamos con el responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PT, quien nos adelantaba que estaban preparando una presentación ante el Superior Tribunal de Brasil. Pedro, esto se efectuó ya, ¿no? ¿O se va a efectuar mañana? En principio, aparentemente, el Tribunal Supremo Federal se estaría reuniendo para analizar lo que está pasando. Y déjame agregar un detalle que hoy también hablábamos en la radio, Gustavo. Lo que difunde la revista o el portal de noticias no son conversaciones privadas. Claramente separó lo privado de lo público, que tiene un interés político, a diferencia de lo que hizo el juez Moro en el pasado, cuando difundió conversaciones privadas entre Dilma Rousseff y Lula da Silva, justamente para dañar su imagen. El objetivo de difundir conversaciones privadas que no tenían nada que ver con la gestión pública era para difamarlos. Y además, Pedro, quiero detenerme en algo. Hablemos de este sitio de internet, porque no es cualquier sitio. Su director ganó un premio Pulitzer, tiene fama internacional.
Es un portal de noticias creado en Nueva York en el año 2014, tiene varios periodistas de investigación, Jeremy Scahill y otros realmente muy buenos que han investigado la intervención de Estados Unidos en Irak, en Afganistán. Scahill testimonió ante el Congreso en más de una oportunidad. Son periodistas efectivamente que hacen trabajos de investigación y tienen una versión en portugués porque Greenwald está en Brasil y por eso deciden publicarlo en inglés y en portugués con una gran repercusión a nivel internacional, aunque hoy a la mañana una parte de los medios de comunicación en Brasil, especialmente algunos diarios, trataron de taparlo, de no hablar de esto. No sé si te suena conocido. Bueno, Gustavo, te suena mañana conocida. no lo van a poder ocultar Acá en más. la Argentina, salvo el diario Página 12 y el Cronista Comercial, y nosotros, hoy aquí en Minuto 1, nadie habla de esto, porque esto es lo que está pasando en la Argentina de hoy. Son, como lo estamos diciendo a través del hashtag, el manual de operaciones. Comenzaron en Brasil, lo están haciendo en la Argentina, lo quieren hacer en Ecuador. Esto lo denunciaba mucho Lula años anteriores, lo advertía Lula sobre lo que se veía venir. Lo están haciendo, reitero. Claro, aquí hubo, a diferencia del PT, que tardó, ustedes me habrán en más de una oportunidad escuchado criticar la estrategia del PT, porque el PT demoró en suplantar y encontrarle un candidato firme a Lula, porque sabían que lo iban a meter preso. Por eso la decisión también de la expresidenta Cristina Kirchner acá, porque como yo lo he contado, la obsesión es meterla presa, y ya tenían resuelto en la Argentina, si Cristina Kirchner era candidata a presidente, en el mes de septiembre meterla presa y de esa forma dejar sin candidato a la oposición. Como se anticipó a esa jugada la expresidenta, están desconcertados y desesperados en el poder político, mediático y judicial. Fíjese Lula lo que decía seguramente sobre la fragilidad de las pruebas que tenían para acusarlo. Eu me pergunto todo dia por que eu estou aqui. Uma mentira contada pela imprensa, uma mentira contada pelo delegado que fez o inquérito, uma mentira contada pelo promotor e uma mentira contada pelo juiz, tá? Que foi referendada pelo TRF4. Então, eu sou obrigado a dizer o Moro é mentiroso na minha sentença, o Delayol é mentiroso na acusação, o delegado que fez o inquérito é mentiroso. Eu quero brigar, sabe? Eu não aceito um minuto de condenação. Eu estou querendo justiça. Bueno, aquí estaba Lula clarísimo, desnudando con anticipación lo que hoy sale a la luz, reitero, sale a la luz gravísimo. Moro presionando a los fiscales que le decían, ponelo Charlie por favor, porque esto es las cosas que hay que concientizar a la población, porque es un cálculo de Brasil con la Argentina. Miren, el fiscal general diciendo, dirán que estamos acusando en base a los diarios y pruebas frágiles. Hasta ahora tengo dudas de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento. Y después de que me hablaron, estoy con recelo de la historia del departamento. Son puntos en los que tenemos que tener las respuestas ajustadas y en la punta de la lengua. Los fiscales dudaban y Moro presionaba diciéndole, no importa, tienen que acusar. Y Moro les daba las instrucciones de la forma en que tenían que armar la operación contra Lula para llevarlo a la cárcel, para dejarlo fuera de juego. ¿No les parece similar a lo que pasa en la Argentina de hoy? Con la diferencia, reitero, que la expresidenta actuó rápidamente, evitó que en septiembre la metan presa como tenían ya, con anuencia de algunos peronistas, desaforarla y que vaya a la cárcel y dejar sin candidato a la oposición. Y además, porque aquí el D'Alessio Gay está ayudando a descubrir el armado de causas que hicieron jueces, fiscales, periodistas y los servicios de inteligencia. Irina quiere participar. Buenas noches, Irina.
Gustavo, es muy importante esa foto, la foto que mostramos de Sergio Moro junto con Lorenzetti y Claudio Bonadío, porque te diría que ese es el punto de partida de buena parte de la ofensiva judicial que vimos en los últimos años, especialmente dirigida a exfuncionarios del kirchnerismo. A Sergio Moro lo trajo a la Argentina el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que viene a ser como una especie de brazo ejecutor de muchas de las políticas que no puede blanquear el gobierno, lo hace a través de ese Colegio Público de Abogados. Esa por un lado. Y por otro lado lo trajo en conjunto con el Ministerio de Justicia. La Corte Suprema agarró y lo llevó a Sergio Moro a la propia Corte a darle una charla a todos los jueces federales. Se lo presentó como el modelo que tenían que seguir los jueces federales en Argentina. Los que estaban sentados ahí eran los jueces más conocidos de Comodoro Pi, fueron los que estuvieron sentados a la mesa del juez Sergio Moro en el momento que todavía era juez. Y esa foto que vimos es de ese momento. Y en ese entonces fue que la propia Corte Suprema, y esto es lo que perdemos de vista a veces, arengaba acá a los jueces federales para que actuaran con ese modelo que se gestaba en Brasil y que se traía para la Argentina. Gato, también es Juan, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. No podía evitar trazar un paralelismo mientras vos leías este chat entre los fiscales, mientras hablabas de Sergio Moro, y lo que sucede acá con distintas causas. Recién en el chat los fiscales decían, bueno, vamos a armar la acusación en base a notas periodísticas, hay pruebas frágiles, y obviamente en Argentina sucede exactamente lo mismo. La gran diferencia entre Moro y Bonadío, por ejemplo, es que Moro tenía la potestad de condenar directamente. Bueno, acá inventaron la prisión preventiva, pero fíjate algunas causas nada más. Vialidad Nacional, hoy está en juicio oral. ¿Quién es el testigo? Fariña. Fíjate si no hay pruebas frágiles. El mecanismo, el libro de Daniel Santoro, pronto una indagatoria por participar de una asociación ilícita que metía presa a la gente y la extorsionaba. Causa GNL, tenés un perito trucho, una nota periodística y el testimonio de Marcelo D'Alessio. Fíjate si no se están armando causas en Argentina. Fotocopia de los cuadernos, nota periodística, cuadernos que nunca aparecieron, que fueron utilizados para hacer un asado, y empresarios que quedan en libertad a cambio de decir y de cantar un nombre. Lula sería en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner acá en Argentina. Y el memorándum con Irán, que surge de la misma forma, con una nota periodística de Pepe Eliashev. Es realmente muy impresionante la similitud entre los armados de causas en Brasil, con notas periodísticas frágiles, como dicen los fiscales, y acá en Argentina, con Claudio Bonadío. La única diferencia es que Moro podía condenar, Bonadío tuvo la prisión preventiva y hoy Cristina Kirchner tiene fueros. Y como digo habitualmente, son tan obvios que lo premiaron al juez Moro llevándolo como ministro de Justicia de Bolsonaro. Le pusieron la frutilla al postre para demostrar en agradecimiento por las tareas cumplidas, por haber eliminado al mayor adversario que era Lula. Pero nosotros la semana pasada, en exclusiva, en este programa, mostramos cómo hasta el Papa Francisco expresó la preocupación por este manual de operaciones, por lo que se hizo en Brasil, por lo que se está haciendo en la Argentina, y lo expresó ante jueces argentinos que estuvieron en el Vaticano. Escuchalo al Papa. Oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. El Papa Francisco advirtiendo lo que ahora es una revelación pública. Causa exógenas, decía el Papa, muy bien advirtiendo. Por eso lo combate tanto el gobierno y las campañas en contra que le hacen al Papa en la Argentina.
porque les duele que el Papa también ponga claridad sobre estos asuntos oscuros de parte de la justicia argentina. Escuchen al Papa. Muchos que se dicen cristianos de comunión diaria o dominguera. Escuchen al Papa. Cerramos, Pedro. Sí, déjame agregar algo respecto del manual de operaciones que vos decías, o como dice Gustavo Silvestre, son tan obvios. Hace 7 horas aproximadamente, Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente de Brasil, tuiteó y dijo que esto no cambia nada porque en realidad Lula estaba al frente de la mayor organización criminal del mundo. Un lenguaje muy similar al que usan colegas acá para calificar la organización criminal mayor de la historia de la humanidad. Acá es 2 PBI, allá es del mundo. El PBI del mundo. Esperá, te adelantaste, porque Bolsonaro dijo en un tuit también que lo que se robaron era varios PBI, aunque no lo creas. ¿Te das cuenta? Son tan cómo obvios. Coinciden, hasta se pasan la misma letra. Son tan obvios que se pasan hasta la misma letra. Es un manual, son de manual. Pero fíjese cómo es importante, no nosotros, que C5N esté en el aire. Porque si no estuviera C5N no te enterás hoy de estas revelaciones. No te hubieras enterado del D'Alessio Gay. No te hubieras enterado de la podredumbre que un juez con dignidad, como el juez Carzoglio, denunció a la AFI, que le mandaban la sentencia para que firme, para meterlos presos a Hugo y Pablo Moyano. No te hubieras enterado de toda la actuación que está haciendo, ahora vamos a ir con el pedido de declaración indagatoria al periodista Daniel Santoro, que está haciendo otro juez con dignidad y ajustado a la derecha, que es Alejo Ramos Padilla, a quien el gobierno, Carlos Stornelli y Macri quieren sacarlo por lo que está descubriendo. Y no te enterarías de las fake news. ¿Se acuerdan en el caso Santiago Maldonado? Como todos los días aquí volteábamos las mentiras que el gobierno y los medios creaban. Fíjese lo que pasó la semana pasada, sin ir más lejos, con la salud del candidato presidencial Alberto Fernández. Publicó el periodista Claudio Saboya de Clarín: Alberto Fernández internado en el Otamendi, tromboembolismo pulmonar e infarto en el pulmón izquierdo. No fue un chequeo, llegó a la guardia por emergencia, dolor en la pierna y dificultad respiratoria, está estable, anticoagulado, no es una pavada. Salió esa misma noche el parte médico oficial del sanatorio Otamendi, que decía lo que tenía Alberto Fernández. ¿Lo tenemos? Al parte. El parte médico, vamos antes, porque hubo esa noche un parte médico, pero Clarín al otro día insistió con su propio parte médico, no le dio importancia al parte médico oficial y puso en tapa: el candidato de Cristina Fernández tuvo tromboembolia y una lesión en el pulmón izquierdo. Mire ayer, diario Perfil, columna del doctor Nelson Castro. Ayer, diario Perfil, columna del doctor Nelson Castro. Desmiente a la tapa de Clarín y al periodista Saboya. ¿Qué dice? Perfil, que tiene Fernández, la salud de Alberto. Un antecedente hace una década llevó a versiones equivocadas. Dolor, pulmones y el poder que enferma. Y mire lo que dice sobre el diagnóstico de Saboya y de Clarín. No tuvo fiebre y tras los estudios el diagnóstico surgió en forma certera. Sin embargo, la versión de un posible tromboembolismo pulmonar estuvo circulando durante varias horas, así como otra versión que hablaba sobre un supuesto estado de gravedad del precandidato presidencial. Y sigue diciendo Nelson Castro: ninguna de las dos informaciones fueron ciertas. No estuvo en ningún momento en estado de gravedad. De haberlo estado y de haber sido la causa de esa eventual situación, un tromboembolismo pulmonar, habría sido internado de inmediato
en la unidad de cuidados intensivos de Otamendi y su permanencia en el sanatorio habría sido más prolongada. Ayer, el doctor Nelson Castro y Perfil desmintiendo al diario Clarín y al periodista Claudio Saboya. Bien, esto es lo que tiene que ocurrir de un periodismo digno que se imponga a las fake news. Irina Hauser, el periodista Daniel Santoro llamado a indagatoria en el D'Alessio Gate. Efectivamente, Gato está citado a indagatoria para el día 25, indagatoria que significa que está citado como sospechoso de formar parte de la asociación ilícita que se está investigando, esta asociación ilícita donde se describen maniobras de espionaje ilegal. El juez Alejo Ramos Padilla en esta citación lo que describe es principalmente el vínculo de Daniel Santoro con Marcelo Sebastián D'Alessio. Explica que además de haber sido un vínculo de ser un vínculo de confianza y de cercanía, que había un vínculo de colaboración mutua. Esto es lo que describe. Santoro aportaba algunas notas a través del diario Clarín, explica el juez, para colaborar con la estrategia de Marcelo Sebastián D'Alessio de aprietes y de presiones a determinadas personas. Una de ellas es Gonzalo Brusadobat, el ex ejecutivo de PDVSA, que fue llevado a declarar a la Fiscalía de Carlos Stornelli. Para lograr llevarlo, hace que se publique una nota en el diario Clarín. Y la mecánica se va repitiendo con otros casos similares, como por ejemplo el de Mario Cifuentes. De esta manera, Daniel Santoro, citado finalmente como sospechoso de formar parte de esta asociación ilícita. Santoro a la vez contestó a través de una publicación que lamentaba esta situación y marcaba cierta decepción ante el juez Alejo Ramos Padilla, porque dice que le están acallando sus denuncias sobre casos de corrupción. Bueno, eso lo tendrá que explicar ante el juez, para eso ha sido citado. Lo que sí hay que recordar, tenemos más, ahora a partir de las 21, con Irina te vamos a mostrar la resolución del juez, con Juan te vamos a recordar las causas en las que está imputado e incriminado Daniel Santoro, que aparte, frente al periodista Jorge Fontevecchia, admitió que por miedo había borrado todos los chats y comunicaciones de su celular. ¿Por qué los borró? Enseguida ampliamos, tenemos mucho más información. Fernando Alonso, buenas noches. Salió la inflación de los trabajadores, ¿no? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sí, salió la inflación correspondiente a mayo, 3.1% es lo que mostró la inflación registrada en mayo. Tenemos una placa donde muestran cómo se movió la inflación en el acumulado, en la Universidad de los Trabajadores. 3.1 en mayo, 19.8 la acumulada en lo que va de 2019 y 57.4% en los últimos 12 meses. Es la inflación más alta de los últimos 20 años, así que hay que prestarle atención. Pero hay una particularidad que lo mide muy bien el UMED al reflejar cómo varían los precios en los sectores más pobres y en los sectores más ricos. Para el 10% más pobre, la inflación fue de 60.3% en estos últimos 12 meses. 60.3%. Para el 10% más rico, 54.8%. Es decir, es 10% más de inflación para los pobres que para los ricos. Y esto tiene que ver porque la inflación fue muy alta en todo lo que fue alimentos y bebidas, que es lo que más consumen los sectores de menos ingresos. Y esta inflación provocó que la pérdida de poder adquisitivo del salario promedio de la economía, en los últimos 3 años y medio llegue ya a 16 puntos. Es una de las pérdidas más grandes que tiene el poder adquisitivo del salario, probablemente en la historia moderna, desde la hiperinflación para acá. Y vos sabés, Gustavo, que estábamos hablando recién de lo de Lula, y hay una particularidad muy grande. Argentina llevó a juicio a los exdictadores que tomaron el poder. Brasil no lo hizo, y eso es lo que generó unos anticuerpos muy grandes para que ahora Brasil no tenga tanta defensa cuando los medios inculparon a Lula y no hubo nadie con fuerza para sostenerlo. Recordemos que hubo hasta amenaza de golpe de Estado si Lula iba a ser candidato, algo que acá en Argentina, por suerte, no sucede
y por los anticuerpos que se generó con el juicio de la Junta y con todos los juicios que tuvieron que ver con las violaciones de los derechos humanos. Muy bien, está la fiscal Cristina Camaño, está la precandidata a intendenta por la ciudad de La Plata, Victoria Tolosa Paz. Se me borró, tengo tantas cosas en la cabeza, perdón. Victoria Tolosa Paz, no quiero decirte Vicky, Victoria Tolosa Paz, porque hablando de las fake news, de los inventos, va a contar ahora en primera persona lo que pudo desmembrar su equipo de una operación que le estaban montando. Enseguida lo vemos, pero antes, fiscal, gracias por venir, Cristina, buenas noches. Buenas noches. La vi que estaba siguiendo con atención todo este manual de operaciones similar entre Brasil y la Argentina. Sí. Quiero una primera reflexión sobre usted, que es una mujer de muchos años en la justicia. Sí, me parece que se dan las mismas situaciones, son los armados de las causas, y es la promiscuidad de los servicios de inteligencia con los jueces, y que se dio acá también en la causa D'Alessio, quedó clara, ex agentes de inteligencia o para agentes de inteligencia, ¿no? Allá en Brasil no sé si se da también con para agentes de inteligencia, como se dio acá. Allá parece que es más directo. Acá el juez es el juez el que ordena a los fiscales, el que dice, ¿no?, todo. Directamente. Pero acá tenemos esa promiscuidad con los agentes de inteligencia. Y a eso se suma, por eso la habíamos invitado esta noche, porque usted fue la primera titular de la oficina de escucha, la que estuvo a su cargo, sí. No hubo ninguna filtración, y ahora estamos frente a este festival de escuchas, donde nadie asume la responsabilidad. Y como en el Gran Bonete se pasan la pelota, la oficina de la Corte a la AFI a los jueces a la oficina. Yo señor, no señor, claro. ¿No? Bueno, es que tenemos un inconveniente. Cuando las escuchas dependían de la ex procuradora del Ministerio Público Fiscal, la doctora Alejandra Gil Carbó, ella había pedido en varias oportunidades que se cree la bicameral, que era la oficina que tenía que controlar cómo trabajaban las escuchas. Ahora, ¿quién controla a la Corte? Porque la Corte es un poder del Estado. Entonces, ahora se hace mucho más difícil eso. Y por el otro lado, yo creo que las comunicaciones no se filtran por abajo, siempre se filtran por arriba, porque ningún empleado va a poner en riesgo su trabajo, mientras que por arriba es mucho más fácil y es más difícil de determinar quién fue, porque tenemos a la Corte, tenemos a los jueces, tenemos a la AFI, y bueno... Y evidentemente no hay una buena cadena de custodia, que era lo que habíamos logrado nosotros, por el cual incluso habíamos podido apartar a la AFI, porque cuando nosotros llegamos, incluso eso no era AFI, era CIDE, era la CIDE de Estiuso. Nosotros empezamos trabajando con la CIDE de Estiuso. Sin embargo, en los lugares más delicados los pudimos ir sacando y ir poniendo gente del Ministerio Público Fiscal. Y de ahí que se armó algo, ese núcleo duro que permitió que no haya filtraciones. Claro. Ahora, doctora, evidentemente, con este festival y donde nadie se hace el responsable, y todos son responsables, está claro que hay una utilización política, totalmente, que a todos les conviene, por eso no investigan. Por eso, ¿por qué tendrían que denunciar? La oficina de escucha tendría que presentarse a una denuncia judicial. Investíguenme. Claro. ¿Por qué no lo hacen? Claro. Porque no está transparentado y porque además se armó algo más, que es hoy la nota que hizo INA, que está buenísima, en donde también están investigando. Ellos también hacen investigaciones, cosa que la oficina de escuchas no debería hacer investigaciones, porque eso también abre el juego a que se puedan filtrar más cosas, porque no es solamente lo que se está escuchando, sino también lo que están investigando. Claro. ¿No? ¿Y cómo se sale de esto? Porque la verdad que es gravísimo para el sistema político, este festival, que nadie ponga control, se las utiliza para difamar personas, para crear causas.
es muy grave, ¿no? Bueno, hay que hacer un protocolo, como teníamos nosotros, de una buena cadena de custodia. Hay que intentar ponerles el sello de agua, que nosotros estuvimos a esto cuando nos la sacaron, de que los CDs tengan el sello de agua, y también hacer lo que también estaba muy adelantado, porque nosotros teníamos una licenciada en computación, en ciencias de la computación, que es la que estaba armando lo que yo llamo, porque no entiendo nada, el punto a punto. Es decir, si vos pedías Claro. la escucha, directamente de las escuchas iba a tu computadora, que eras el juez, y por el otro lado iba una clave para que las puedas escuchar. Entonces, de esa manera se evitaba todo este paso de que las busca el sargento García o las busca el agente de la AFI, no sabemos quién. Claro, ahora, Bárbaro. Sí. Cristina, Sí. ahora las escuchas hoy están en manos de alguien, ya está, digo, ya llegó Sí. a colegas, es indudable, y de hecho el propio Leal Ibarra dijo el otro día, hay un festival de escuchas, espero que no se sigan difundiendo como si fuera, bueno, depende de la suerte o de la voluntad del colega. Sí. ¿No existe algún tipo de amparo, algo que pueda llegar a frenar este delirio de escuchas Existe la ilegales? denuncia, lo que hay que hacer es denunciar y empezar a investigar, pero insisto con esto, ¿quién investiga a la Corte? Porque hay que investigar a todos, no solamente si se filtró del juzgado. Claro, si se acá la filtró de principal AFI. responsabilidad de la Corte. La responsabilidad mayor es de la Corte, y la Corte es un poder del Estado, es muy difícil. La AFI por lo menos tiene al Ejecutivo, vos dirás, bueno, con el Ejecutivo, bueno, pero tiene el Ejecutivo. La Procuración tenía la bicameral. La Corte, ¿a quién controla la Corte? O sea, si la Corte quisiera, para que quede claro, si la Corte quisiera, las escuchas mañana no salen más en los medios de comunicación. Bueno, salvo que no sea la DAJUDECU la que filtre y que sea un juzgado, pero en ese caso, ante las denuncias, habría que empezar a investigar. Pero además necesitas una buena cadena de custodia para saber por dónde pasaron esos CDs. Porque si no tenés eso, es... Hay algo claro, se filtran solo un tipo de escuchas, Exacto. no a todos, solo un tipo, y siempre caen en manos de los mismos... Caen y siempre del mismo lado del político, mismo lado digamos, político. ¿no? De los que Y los salen a mismos correr. Es decir, periodistas. eso no es un empleado bajo Exactamente, que por no eso sabe digo, qué hacer las con... escuchas, las comunicaciones se filtran por arriba, no se filtran por abajo. Obvio. Además, ¿quién las reciben? Los mismos periodistas y Carrió. Que Ay, no creo que exactamente. vaya una ordenanza a llevárselas a Carrió. Exactamente. Gracias, doctora, como siempre. Bueno, Muy muchas gracias amable. a ustedes por la invitación. Victoria, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gustavo. contanos, en Bueno, tu la verdad casa... que en tu caso, desmantelamos una vez más, una justamente fake news que tenía toda la intención de llevarme el domingo a la noche a la pantalla del programa de Jorge Lanata. Esto es, el secretario de Comunicación de la Municipalidad de La Plata, Martín Musiatti, directamente involucrándose con dos periodistas de Lanata, Manu Jove y Rolando Barbanaro, dos periodistas muy reconocidos cercanos a Jorge Lanata, yendo a ver a una vecina de la ciudad de La Plata, insistiéndole, que está ahí la imagen, que es la que se animó, por supuesto, Verónica Bravo a hacer la cámara oculta, todos los beneficios que iba a tener laborales, ella y su marido, dos empleados municipales, a cambio de que grabara una estafa, o sea, que me pusiera a mí el nombre de Victoria, estafó a un barrio, que es un barrio muy pobre, Gustavo, que hace más de 10 años tuvimos junto a un grupo de excelentes dirigentes políticos que estaban a cargo de la Escribanía General de Gobierno, la intención de frenar un desalojo masivo y lograr que esa gente tuviese dónde vivir. Como este trámite está en la Escribanía General de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, y evidentemente Garro está obsesionado en esta desesperada carrera por frenar la pérdida de Cambiemos, en este caso en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, es que trata permanentemente de desprestigiarme. Y el caminito es un portal local, Realpolitik, y la amplificación que le puede dar Jorge Lanata a este tipo de denuncias. A ¿no? ver, lo escuchamos a Martín Musiatti, a quien vos denunciás como el autor de esta Sí. cámara oculta. Lo escuchamos, que es el secretario de Prensa y Difusión, ¿no? Sí, comunicación de la Comunicación. Municipalidad de La Plata. A ver. Y a todo esto, ¿no? Yo te quiero preguntar, o sea, ustedes vienen a hacerme la nota de todos los zapatos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quieren? Digo, y después los medios toman partido, ¿por qué? Porque están viendo que la mina está todo el tiempo en los medios diciendo que quiere ser candidata a intendente de La Plata. ¿Me entendés? Entonces vos decís, che, ¿cómo puede ser esta mina con este pasado candidata a intendente? ¿A vos te parece? Entonces digo, a mí me parece que eso amerita hacerle la vida imposible 10.000 veces. Amerita hacerle la vida imposible 10.000 veces. Amerita hacerle la vida imposible 10.000 veces. Increíble, ¿eh?
ahí con las pruebas diciendo, preparando la operación. Un funcionario. ¿Sigue siendo 3 funcionario? días. Mira, todavía no sabemos exactamente. Primero, Julio Garro no le pidió la renuncia. Julio Garro el viernes dijo al intendente de La Plata que Martín Muciati no es funcionario, no es empleado y no es empleado de planta permanente de la municipalidad. Es más, nos enteramos el domingo a la noche, Gustavo, después de que esto se hizo público, que en realidad Muciati es empleado de Telam. Claro. La ñoqui diputada en Telam. Analía Ferreira está pidiendo hoy mismo un pedido de informe porque es ñoqui en Telam, desempeña cargo en la municipalidad y maneja la pauta publicitaria. Varios de los medios nacionales lo indican a él como la persona que claramente se presentaba como el secretario de Comunicación y con quien tenían que acordar la pauta de la municipalidad. Manejó presupuesto municipal, estructura municipal, despacho al lado del intendente, chofer, que va justamente hasta la puerta de la vecina donde tenemos la patente, auto de la municipalidad, policía dando vueltas, o sea, esto que dice un poco Juan, ¿no? Los servicios de inteligencia, el poder político y en este caso un periodista que es la cloaca mediática en la República Argentina, Jorge Lanata, que quedó totalmente al descubierto. La locura de Manuel Jove, el periodista que le dice, denuncialo a Garro, pero sacame de acá, ¿por qué me mencionás? Porque estos periodistas, cuando a vos te ensucian, ellos no tienen ningún problema, no chequean la información. Cuando se ven involucrados y de manifiestamente abiertos hasta la ciudadanía este tipo de manejos, se enojan. Le gritaba a Verónica, sacame de ahí, ¿por qué me pusiste en el video? Vamos a ver la otra parte, hay mucho, pero vamos a ver otra Y parte. 1 hora de grabación. Que me llame, se agarro, y que él se comprometa a decirme, Julio, y me decís, bueno, mira Verónica, yo hablé con Julio, vengo de parte de Julio, como vos decís, que trabajás en la municipalidad, que venís de parte de ellos, porque vos venís referente a la municipalidad de La Plata. Sí, te entiendo. Yo prefiero que vos me digas la verdad y me digas, mira Verónica, yo me comprometo, Julio se compromete también a hacer que no te van a bajar el sueldo, ni a vos, ni a tu familia. Eso ya dalo por hecho. Yo, como yo le dije, yo me levanté, digo, no, eso fue una gestión, fue un armado, aunque vos me digas que no, yo sé que es un armado. Le decía, está en juego nuestro trabajo, si Julio nos va a bajar el contrato o lo que sea, Damián, no sé qué vamos a hacer. No, eso no va a pasar, ya te lo estoy confirmando. Sinceramente. Bueno, Pobre. contanos quién es Verónica, esta chica a quien presionaban para que hable en contra tuya. Verónica Bravo es una trabajadora municipal, el brazo que se ve es el del marido, Damián Fortuna, también los 2 trabajadores municipales, que se encuentran con la cámara de ETN, con estos 2 productores, y Muciati, que no dice originalmente que es la mano derecha de Garro, se hace pasar por un periodista independiente. Ella reconoce al cuarto que era un trabajador municipal, lo conoce de la delegación de Arturo Seguí, de esta localidad en el norte de La Plata, y ahí se empieza a dar cuenta que la búsqueda de la información no es contame qué te pasa con tu escritura, sino a vos te estafó Victoria Tolosa Paz. Y ella dice, no, mira, yo la conozco hace 10 años, ella vino al barrio, hizo una gestión solucionando un gran problema que había de este posible desalojo, y todo el trabajo se hizo en la Escribanía General de Gobierno. Y yo simplemente ayudé a este grupo de mujeres que estaban en una situación muy compleja, con muchos chicos que iban a ser desalojados. Ella ve la animosidad de los 2 productores de La Nata y de Muciati insistiéndole que hablara mal de mí, y ella dice, yo me niego a hacer una operación en contra de Victoria, porque ella reconoce que en el 2017, Gustavo, ella sí habló frente a una cámara, despotricó en contra mía, y hoy, como me dijo ella, Victoria, me di cuenta que te hice daño y que estoy en el camino del bien. Me hice evangelista, voy a la iglesia y no quiero ser más víctima de este tipo de extorsiones. Fíjate vos la transformación y cómo ella se enfrenta al poder de verdad, porque a ella le liquidan el sueldo en la municipalidad y le dice a Muciati, decime que no me van a echar, decime que me van a garantizar mi trabajo, y él le dice, está garantizado el trabajo, te vamos a pasar a una oficina más cerca de tu localidad y además te traigo 2 cajas de leche. Muciati baja del auto 2 cajas de leche y se las da prácticamente en un mecanismo de pago para permitir que se viralice el video que me quiere mostrar a mí como una gran estafadora de gente en estado de vulnerabilidad social. ¿Hicieron denuncia penal? Penal, este mediodía ingresamos la denuncia penal en el juzgado federal número 3, a cargo estaba hoy de turno el juez Ernesto Crepla, que en el juzgado de La Plata, y en la Secretaría número 9. Esperamos ir con todo, por supuesto, la denuncia tiene que ver con amenazas, con coerción y por supuesto con mal desempeño de funcionario público. Acá están los dineros públicos del Estado municipal al servicio de una operación política para dañar a la principal opositora al gobierno del intendente Julio Garro de Cambiemos en la capital de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Victoria. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, Gustavo. Bueno, mire la hora redonda que hemos completado en minuto 1, cómo se va reproduciendo.
lo de Brasil, lo de Argentina, la campaña sucia que el oficialismo, con el acompañamiento de los medios oficialistas, intenta llevar adelante ante la realidad durísima, donde no pueden dar debate, que es la economía ni la política, la campaña sucia. Por eso hay que estar alerta, por eso también es necesario que C5N esté al aire y que ustedes también lo defiendan diariamente. Ya volvemos.